Bueno, en continuación con las charlas dedicadas o dirigidas a los cuidadores de nuestros pacientes, en esta ocasión vamos a hablar de la alimentación. Como lo vimos en la charla anterior, alimentarse significa suministrar comida al cuerpo para que cumpla con las necesidades del mismo y poder garantizar el suministro de nutrientes para mantenerlo sano. Esta es una gráfica muy diciente de qué es lo que nosotros buscamos con la alimentación. La alimentación es un medicamento cuando el paciente la debe recibir para lograr recuperarse. Por eso la alimentación en un paciente enfermo, en un paciente que está buscando recuperarse, tiene que garantizarse de una manera muy organizada, de tal manera que satisfaga las necesidades que lo ayuden a recuperarse de su enfermedad. En los pacientes que tienen la posibilidad de alimentarse por la boquita, este proceso se llama alimentación vía oral. Puede ser de dos maneras. Puede ser una alimentación asistida, que son aquellos pacientes que pueden comer por la boquita, pero que tienen algún grado de limitación, lo que impide que ellos por sus propios medios puedan coger la cuchara, coger el alimento y llevárselo a la boca. Por eso necesitan de un cuidador entrenado que sepa cómo hacer este procedimiento para garantizar que el paciente reciba su alimentación de la mejor manera. Hay que tener mucho cuidado. Es un proceso de mucha paciencia. Ojo, como dicen algunas mamás, ojo con aturugarlos de comida. Es un proceso lento donde hay que darles el bocado de alimento y hay que esperar a que el paciente mastique muy bien y degluta el alimento. Deglutir significa pasar. No podemos llenarle la boca de alimento al paciente hasta tanto no haya pasado muy bien el bocado que le ofrecimos anteriormente. Y la otra forma es la alimentación supervisada, que es aquella que se lleva a cabo en los pacientes que son más funcionales, que pueden por sus propios medios alimentarse solitos. En ese caso, lo único que puede hacer el cuidador es supervisar. De esa manera va a garantizar que el paciente coma adecuadamente, coma todo y puede estar controlando que el paciente no vaya a incurrir en ningún riesgo durante el proceso de alimentación, riesgos como atoramiento, como reflujo, que pueden generarle algún riesgo en su proceso. Ahora, pasemos a hablar de aquellos pacientes que no venían alimentándose de una manera normal y por el proceso de evolución satisfactoria lo pueden empezar a hacer. Entonces vamos a hablar del proceso de transición en pacientes con inicio de tolerancia a la vía oral. ¿Cómo se hace este inicio? Este inicio no se hace con alimentación normal, porque todo en la vida necesita un reentrenamiento. Por esa razón arrancamos con dietas tipo puré, como las papillas, como las compotas, tipo miel, como las jaleas, y son alimentos cuya característica es el cambio en la textura. Su textura es básicamente como si fueran alimentos licuados. Cuando el paciente, luego de una transición cuidadosa, monitoreada, por parte de profesionales como nutricionista, como fonoaudióloga, como terapeuta respiratoria
o los mismos cuidadores que han recibido un entrenamiento un poco más específico y vemos que el paciente empezó a tolerar muy bien este tipo de dieta, pues se busca ir avanzando. El fin del ejercicio es que el paciente logre volver a su hábito alimentario común y corriente, es decir, que consuma los alimentos de una manera normal como los consume cualquier otro miembro de la familia. Entonces, pasando de la dieta puré, cuando logramos identificar que el paciente la tolera, pasamos a una consistencia semiblanda o blanda, que quiere decir que es un alimento que tiene una estructura más sólida, que son alimentos, algunos de alimentos son más gruesos, es decir, ya no son el puré, la compota, la papilla, sino que tienen una estructura más gruesita, más grande, como para estimular ese proceso de inicio de la masticación que ayudaría tanto a la recuperación de su proceso como a la nutrición de su cuerpo. ¿Qué características también tiene la dieta semiblanda y blanda? Que normalmente todo es molido, desmechado o macerado, que en comparación con el anterior, la diferencia es que el anterior es netamente licuado, es decir, se necesita de un equipo, una licuadora, una batidora, para lograr modificar mucho más su textura. En estos segundos ya básicamente son estructuras que se pueden modificar con la mano, con un cucharón, en fin, no es tan complicado. Después de esta textura de dieta semiblanda y blanda y vemos que la progresión ha sido adecuada y que el paciente puede consumir sus alimentos de una manera más gruesa, más normal, pues pasamos a un tipo de dieta normal, que es donde se le ofrece al paciente un alimento tal y cual lo recibimos los cuidadores normalmente o una persona común y corriente. Entonces son dietas que tienen una estructura normal, que no tienen modificaciones y solo se dan cuando el proceso de masticación y deglución, es decir, que puedan tragar, es totalmente normal. En el proceso de transición, los alimentos líquidos son los últimos en ofrecerse, precisamente por su textura tan ligera. Estaría uno incurriendo en un altísimo riesgo de generar en los pacientes un proceso de broncoaspiración. ¿Qué es la broncoaspiración? Es como dicen las mamás, cuando la comida se nos va por el camino viejo. Cuando ellos consumen alimentos por el camino viejo y son en una cantidad muy grande, estos alimentos van a depositarse en los pulmones, que implica un riesgo de muerte altísima, porque si no se sacan de manera inmediata, estos alimentos empiezan a generar en los pacientes fallas respiratorias como dificultad para respirar, desaturación y en muchos casos ahogamiento y muerte. Por esa razón, el proceso de transición de la dieta debe ser supremamente estricta y controlada. ¿Qué observaciones son importantes tener en cuenta en el proceso de alimentación? Incluyendo estos también lo que se denomina alimentación no oral, de lo que vamos a hablar en nuestro siguiente módulo. Entonces, importantísimo tener en cuenta la consistencia, que al principio del proceso las preparaciones deben estar bien licuadas y coladas para evitar que el paciente se atore, o en aquellos que tienen sonda, que ésta se tape por presencia de pepas, de semillas de frutas, o porque el alimento no quedó bien licuado y quedó muy grueso, entonces no pasa por la sonda. Los alimentos ofrecidos al inicio del proceso deben tener apariencia de espesos y, según su tolerancia, ir avanzando en la textura. Pero para aquellos con sonda es muy importante que no sean espesos, ya que de esta forma se garantiza que la alimentación se administre fácil y adecuadamente.
En cuanto al volumen, la cantidad de alimentos ordenados a pasar por cada toma debe ceñirse a la orden prescrita, bien sea por el médico o por el nutricionista, y debe suministrarse en un periodo más o menos de media hora a 45 minutos. Este lapso de tiempo nos va a garantizar que la administración se va a hacer de una manera correcta, ya que hacerlo en una velocidad mayor podría generarlos algunos compliques, y hacerlo en un tiempo menor puede generar aún más riesgos. Por ejemplo, cuando yo le administro a un paciente una nutrición a una velocidad más rápida de lo que normalmente se debe hacer, podríamos estar incurriendo en el paciente en generarle procesos de diarrea, de distensión, de vómito. Por eso es importante vigilar que la mezcla esté pasando en la velocidad indicada. En cuanto a la temperatura, la temperatura debe idealmente estar a una temperatura ambiente. Si yo le ofrezco un alimento muy frío al paciente, bien sea por vía oral o por algún acceso al organismo, al paciente le puedo generar un dolor de estómago por los calambres que se dan por el choque térmico. Pero, caso contrario, tampoco nos exime de situaciones riesgosas. Si yo le ofrezco al paciente un alimento demasiado caliente, puedo generarle quemaduras que nos van a complicar el proceso de recuperación de él. En cuanto a la posición del paciente, es totalmente indispensable que yo a mi paciente nunca le dé alimentación acostado. Siempre lo debo hacer de manera sentada o semisentada, que quiere decir mínimo a 45 grados de inclinación. Si yo lo hago acostado, por estar en una posición donde no hay control del movimiento peristáltico, el alimento se puede devolver de la garganta y pasar a los pulmones, y como ya lo dijimos, puede presentarse un episodio de broncoaspiración. Indicaciones estas que les acabo de dar, que son supremamente importantes a tener en cuenta dentro del proceso de recuperación en el que estamos siendo partícipes con nuestros pacientes. Muchas gracias.